Bueno, pues buenos días de nuevo a todos. Vamos a continuar con la segunda parte de las jornadas de la mañana. Ahora vamos a escuchar la comunicación que nos hará el compañero Cristo Sánchez Hernández. Cristo es un compañero de la Dirección General de Ordenación. Él pertenece al Servicio de Innovación y está en el equipo que han estado estos años trabajando duramente con las competencias básicas y el equipo PROA. Él nos va a enseñar en esta comunicación, nos va a mostrar la aplicación ProIdea, sus utilidades para la programación y nos va a concretar en lo posible cómo podemos utilizar esta herramienta para el alumnado que tiene necesidades específicas de apoyo educativo. Pues nada, le doy paso a Cristo, cuando quiera. Pues buenos días a todos y a todas. Yo le quiero agradecer a Vita que esté conmigo aquí en la mesa. Espero que se oiga bien, ¿no? Yo es que me oigo medio raro, ¿no? Pues Vita también, que es una gran compañera, junto con otras del equipo de orientación y de atención a las NEAE, y que hemos estado trabajando conjuntamente para que las propuestas que aquí les vayamos a trasladar pues salgan para adelante. Igualmente quiero darles las gracias a un montón de gente que está detrás de aquí, no solo a equipos de orientación, sino además a las asesorías, que es nuestro público meta directo, las asesorías que en los CEP nos constan que se están dejando la piel también para trasladar este mensaje a los centros, y no nos podemos olvidar que los centros, que son realmente los artífices de todo este cambio que estamos proponiendo, ¿vale? Entonces, mire, yo tengo un frío, yo no sé ustedes, yo me voy a levantar y voy a intentar pues decir todo un discurso que se ha ido entretejiendo durante 2 años, y a ver si soy capaz de condensarlo en apenas 1 hora, para que también haya un turno de intervenciones y de preguntas. También parto de la base que muchos de ustedes ya conocen esto sobradamente, y que bueno, esto es una ocasión para darle una vueltita de tuerca más, para repasar, como se sigue diciendo, ¿no? Entonces, si me permiten, voy a intentar a ver si soy capaz de manejar un micro y un ordenador a la vez. Vale. Miren, hay 3 ideas con las que comienzo la presentación antes de pasar ya a navegar por la aplicación, y están recogidas en ese diagrama y en esas expresiones. Un modelo pedagógico, una herramienta de trabajo, una práctica coordinada, ¿vale? Nosotros, cada vez que hemos presentado la aplicación en los diferentes colectivos, siempre hemos insistido en que no estamos ofreciendo una herramienta para introducir calificaciones en competencias básicas, ¿vale? Ponemos el énfasis en un modelo pedagógico, ¿vale? Porque lo que da lugar a este artefacto es un modelo pedagógico que, ya digo, se está construyendo entre todas las personas que trabajan en el sistema educativo canario, ¿vale? La herramienta de trabajo, obviamente, es fundamental. Lo que llamamos la aplicación web ProIdea es fundamental, porque en el tiempo en el que nos encontramos, ¿vale? No cabe duda que casi todos los cambios que estamos haciendo y que se nos proponen, pues siempre hay una aplicación por medio. Es decir, encontramos aplicaciones de tipo para la mejora de la salud, por ejemplo, aplicaciones que te controlan tu dieta, tu frecuencia cardíaca. Estamos todavía, en Estados Unidos esto como que es más frecuente, ¿no? Aplicaciones que te ayudan a entrenarte físicamente, mentalmente, y por tanto nosotros, que sabemos que la mayoría vamos a decir, de filosofías y de propuestas teóricas que están llegando a la sociedad a través de estas aplicaciones, no íbamos a ser menos, y confiamos plenamente en que será de mucha utilidad para el cambio que estamos proponiendo. Pero también somos conocedores, sabemos que una aplicación sin sus usuarios, y de ahí la tercera expresión, una práctica coordinada, una aplicación sin sus usuarios y usuarias, no sirve de nada, ¿vale? Por lo tanto, queremos que ustedes tengan en mente estas 3 ideas durante la exposición, ¿vale? Ha nacido de un modelo, de unos principios también pedagógicos, se está construyendo
escuchando voces, es decir, los usuarios, el público meta nos transmiten propuestas de mejora y poco a poco la vamos mejorando, y desde aquí les pedimos la colaboración para que nos sigan trasladando esas demandas y esas propuestas de mejora, y sobre todo hay que saber usarlo, es decir, hay que tener en mente la teoría y los principios que han permitido su diseño y su desarrollo informático, ¿vale? Entonces vamos a darnos un plazo prudencial, llevamos 2 años vamos a decir, con el diseño, y ahora empezamos a ver que los usuarios las están recibiendo y realmente tenemos datos muy interesantes del calado que en los centros está teniendo este artefacto, ¿vale? Ya Geo antes no se atrevía con cifras, pero podemos decir que hemos construido pequeños robocitos que van buscando datos por todos los servidores de los centros, y hablamos de más de 100 y pico mil calificaciones en competencias básicas, aproximadamente 12.000 criterios de evaluación han sido evaluados, instrumentos, etcétera. Es decir, tenemos ya un número significativo de usuarios y usuarias, ¿vale? Entonces, Lita, gracias. Decía que todo esto, y me van a permitir esta introducción teórica, se ha construido sobre una serie de principios que, por otro lado, ya han sido nombrados desde la primera intervención de Geo hasta la última de esta primera mañana, ¿vale? Tenemos, es obvio, estamos en una jornada de educación inclusiva y de orientación educativa y profesional, y el principio por excelencia que rige el diseño de esta aplicación ha sido el de educación inclusiva, ¿vale? Ahora veremos cómo la aplicación nos insta a que en todo momento tengamos en cuenta la diversidad del alumnado en el aula, y nos propone, nos oferta ideas para que podamos atenderlas, ¿vale? Y que conseguir, obviamente, el éxito de todo nuestro alumnado, ¿no? Nuestros chicos y chicas. Decía la directora general que es uno de los objetivos fundamentales que van a marcar la política educativa en Canarias. Otro de los principios es el principio de funcionalidad y competencialidad. Voy a hacer un pequeño cambio en el orden, ¿vale? Es decir, hoy por hoy hay una demanda social hacia la escuela, ya se ha hablado de esto en anteriores intervenciones, que nos viene a decir más o menos que la escuela tiene que plantear una enseñanza que sea funcional, ¿vale? Es decir, que lo que allí se estudie el alumnado lo pueda aplicar con inmediatez. Decía, cualquiera de nosotros nos dice, esfuérzate mucho para que dentro de 30 años vivas bien, y como que no nos lo acabamos de creer. Y ese es el mensaje que de alguna manera también continuamente se ha estado transmitiendo al alumnado. Es decir, tú esfuérzate mucho, mi niño y mi niña, para el futuro. Y claro, como que para un adolescente que te empieza a tomar un poquito de conciencia, pues eso de para el futuro no. Entonces pensamos que la escuela tiene que superar enfoques disciplinarios basados en la transmisión de contenido, que el alumno los devuelve en forma de exámenes, y empezar a plantear una enseñanza funcional, que sea competencial, que sirva para resolver problemas que se les presenta en la vida diaria, ¿vale? Y que así pues les resulte significativa. Entonces, este es uno de los principios que el marco Proidea propone para empezar, para continuar haciendo la transformación de la escuela que la sociedad está demandando, porque ya llevamos camino recorrido. Bien, el siguiente es el del constructivismo social. Empecé diciendo que, fíjense el título, principios que están rigiendo su construcción, es decir, esto se construye con la participación, es un modelo participado por todas aquellas personas, especialmente el profesorado, ¿vale? Y otros servicios de apoyo a la escuela, como son las asesorías, inspección, los equipos de orientación, ¿vale? Y los orientadores y orientadoras en los centros. Por lo tanto, esa filosofía ha estado presente durante el diseño y seguirá estando presente a lo largo de las mejoras que en un futuro se propongan, ¿vale? Principio de ecología y principio de sostenibilidad. Estas son dos palabras que están muy en boga. Ecología, todos sabemos que un cambio, una transformación
en cualquier, vamos a decir, sistema biológico, se produce en el propio ecosistema. Por lo tanto, la escuela, vamos a decir que es un subsistema social y que los cambios tienen que emanar desde los propios centros. Es decir, si aquí viniéramos con una especie de teoría maravillosa, que hay muchas, ¿no?, y la intentáramos decir, este colegio se va a regir por la pedagogía Waldorf, este colegio se va a regir por la pedagogía no sé qué, y este por... Entonces, probablemente no cale en la cultura ni en la práctica de un centro, salvo hayan otros intereses de carácter superior, como puede ser en esos colegios que siguen esos idearios, ¿vale? La escuela pública funciona de otra manera, ya lo hemos dicho. Entonces, los cambios tienen que ser internos, propios de cada centro, con las dinámicas, con los ritmos y con los recursos que están disponibles en cada uno de los sistemas. Y de ahí ese salto al sistema educativo, al sistema escolar. Yo creo que, o sea, personalmente yo confío más en el sistema escolar, es decir, cómo se organiza un centro, metodológicamente hablando, didácticamente hablando, para realmente sumar a ese, digamos, a ese proyecto de mejora del sistema educativo. Bien, sostenibilidad, porque también planteamos que el modelo Proidea tira de todos los recursos que están disponibles. Hoy por hoy, con una conexión a Internet, y así si se asegura en todos los centros una buena conexión, Geo antes daba este dato, en casi toda Canarias tenemos centros ya con conexiones y con equipos, ¿vale?, informáticos. Es verdad que hay que mejorar mucho en la conectividad, pero simplemente teniendo una buena conexión a Internet podemos aprovechar muchos recursos que están disponibles, ¿vale?, y que enriquece el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Y también el propio entorno en el que los centros desarrollan su actividad, pues ofrecen muchos recursos que se pueden aprovechar. Muchas veces tenemos la creencia de que hace falta una inyección de recursos muy importante. Antes salía ahí la pregunta, y es verdad que también tenemos informes internacionales donde hacen un estudio de la renta, digamos, del dinero que se inyecta en los sistemas educativos, y McKinsey dice que a partir de un tope no va a mejorar el sistema educativo. Y en Canarias, digamos que sí tocamos ese tope universal de ingresos, de inyección de recursos. Por lo tanto, me estoy enredando mucho, la idea es que el modelo sea viable, sea sostenible, porque no sea dependiente de muchos recursos, ¿no?, económicos fundamentalmente, y sí es verdad que incita a que los recursos ya existentes se puedan reorganizar y ser optimizados, ¿vale? Y ahora veremos cómo. Finalmente, el otro principio es el de evaluación permanente y formativa. Esto ya es una idea muy aceptada. Lo que no se evalúa, se devalúa. Si nosotros estamos proponiendo un modelo, digamos, transformativo, y no vamos evaluando si va consiguiendo o no las pequeñas metas que se va fijando, ¿vale?, no nos permite una reflexión, ¿vale?, una reflexión crítica y constructiva. Por tanto, Proidea, y a través de la aplicación, tiene una ventaja, y es que genera muchos datos. Si lo usamos muchas personas, genera muchos datos que tienen un carácter, vamos a decir, macro y un carácter micro. Es decir, nos sirve a una dirección general de innovación para hacer propuestas interesantes y redistribuir los recursos y los esfuerzos, pero también al propio centro tiene una información muy rica y muy valiosa para hacer los planes de mejora, ¿vale? Y por tanto, esta aplicación también la estamos mejorando para que incluso genere la capacidad de investigación en el propio centro, y que los que allí trabajen sean capaces de introducir mejoras basándose en una evaluación con datos y no con suposiciones y con creencias, ¿vale? Que muchas veces, pues antes se hablaba de todo esto, de la negatividad que está por ahí imperando en el ambiente, y uno dice que las cosas van bien, otro dice que las cosas van mal, y yo lo que les planteo a nuestro equipo es: vamos a investigar en qué medida va bien y en qué medida va mal. Por lo tanto, el principio de evaluación es clave, ¿vale?, para ir progresando, ir viendo y concluyendo si vamos en la buena dirección o no. Pasa.
Pues bueno, a partir de ahora vamos a hacer ya el paseíto por la aplicación. Somos conscientes de que ya lo conocen, ¿vale? Pero no estaría de más pues hacer un repasito. Y ya digo, por lo general, si fuéramos al detalle, podríamos estar 3 horas y media, 4 horas mostrando los botones y explicando todo lo que hay detrás de un botón, pero aquí vamos a intentar pues dar una serie de pinceladas clave siguiendo pues esas máximas de educación inclusiva y de enfoque competencial de la enseñanza y el aprendizaje, ¿vale? Dale a ver si no nos deja atrás. Pues bueno, miren, esta es la primera pantalla que ustedes si ya conocen, si son usuarios de Pincel ECADE, pues siempre quisimos que el diseño de la aplicación fuese muy familiar y muy intuitivo. Es decir, prácticamente que no haga falta tener muchos conocimientos ni de informática, ni tampoco pues hacer un máster para poder utilizarla. Pues por lo tanto no sería demasiado útil, ¿vale? Entonces sabemos que nos validamos ahí en el control de acceso a través de 3 tipos de clave. Yo recomiendo siempre la clave SUA, ¿vale? El sistema de usuario que más utilizamos para todo. Si nos vamos a la pestañita Vita, y una vez que nos validáramos nos encontraríamos, vete hacia, a ver, la otra, a ver, Proidea, ¿dónde dice Proidea? A ver. Ok, ¿vale? Pincha en rúbricas Vita. Nosotros nos encontraríamos accediendo a esta primera pantalla, a este entorno de trabajo, ¿vale? Pues obviamente aparecen una serie de datos, los datos de la persona que está accediendo, el nombramiento con el centro en el que se encuentra. Ustedes ven que esa cremallera, si tienen 2 nombramientos, porque están sustituyendo en 2 centros, pues se le abriría el panel de todos los centros donde trabajan, para saber en cada momento, cuando están introduciendo calificaciones y diseñando la enseñanza, en qué centro de ellos están, ¿vale? La siguiente barra también más a la derecha, me voy a poner por aquí, donde aparece rúbrica, situaciones de aprendizaje, mi alumnado, consulta y gestión, calificar por, informe. Pues nosotros pensamos que ese es un menú también muy intuitivo, que lo que viene a plantearnos es todo el recorrido, ¿vale?, que un docente tendría que hacer desde que empieza a diseñar una situación de aprendizaje hasta que la implementa en el aula y evalúa los aprendizajes que va logrando el alumnado. ¿De acuerdo? Pues por lo tanto, como nosotros somos muy, vamos a decir, ortodoxos con el currículo, porque nos guste más, nos guste menos, el currículo sí es verdad que es un gran referente para adoptar criterios comunes, tanto en el diseño como en la evaluación, y también por algo es norma, ¿no? Tenemos que intentar implementarla en el mayor grado posible. Siempre proponemos que, cuando yo me hago la pregunta de decir, ¿qué voy a hacer con mis chicos dentro de 3 días o mañana, hasta dentro de 6 sesiones, 1 mes y medio, etcétera? Pues obviamente esto que está conectado con un documento de rango superior, que es la programación didáctica, ¿vale? Pues aquí voy a ir concretando esas decisiones. Y cuando digo qué voy a hacer, tendré que tener siempre en cuenta es qué quiero que aprendan y qué condiciones voy a generar yo con el diseño de la situación de aprendizaje para que el alumnado aprenda lo que en el currículo se establece. ¿Bien? Entonces, si nosotros vamos a ese botón, pues accedemos al elemento fundamental de un currículo, que es el criterio de evaluación. Y también accedemos a esas herramientas que hemos llamado rúbricas, o también se conoce como matrices de evaluación, que lo que hacen es hacer más operativo el currículo y el criterio de evaluación. Es decir, nos va a permitir calificar unos aprendizajes y diseñar aquello que en un futuro quiero calificar. Esa es la función de la rúbrica y de la operativización, ¿no?, del criterio de evaluación. Entonces, ya tenemos, no hace falta pinchar consulta de rúbrica, ya tenemos un ejemplo, bueno, pincha así para que lo veamos. Si pinchamos ahí, pues la máquina nos permite generar las rúbricas de 3 maneras distintas. Es decir, nos permite generar
todas las rúbricas de todos los criterios de evaluación de cualquier área o materia de distintos estudios, ¿vale?, que componen la enseñanza básica. Todavía no hemos llegado al bachillerato, estamos en ello, ¿vale? Nos permite también generar por competencias todas las rúbricas que trabajan esa competencia de las diferentes áreas o materias, ¿vale? Eso es un botón muy potente porque nos permite lograr una cosa que llamamos currículo integrado. También por ahí se habla trabajar interdisciplinarmente. Nosotros preferimos hablar de currículo integrado, ¿vale? Y también otro botón que de cara a imprimir formularios que nos permite generar la rúbrica que queramos, solo aquella que queramos, ¿vale?, de un área, materia, de un curso, de un nivel, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, vamos a pinchar, si te parece, generar por área o materia, ¿vale? Y la máquina nos va filtrando, nos vamos a quedar en el estudio de primero de primaria y vamos a pinchar en cono, por ejemplo, ¿no, Vita? Que es la primera que presenta. Entonces, ya creo que, bueno, era la anterior, pues estuvimos haciendo pruebas, y entonces si movemos en la pantalla con el ratón, podemos ver que nos sale todos los criterios de conocimiento del medio, ¿vale? Y pinchando sobre cualquiera de ellos nos aparece la rúbrica. ¿Pincha? Ok. Y entonces vemos que la rúbrica, como les decía, aquí es una tabla que tiene 3 entradas. El criterio de evaluación, las competencias básicas que trabajan, ¿no?, o contribuyen a lograr ese criterio de evaluación, y los criterios de calificación. Es decir, el criterio de evaluación dice que el alumno hace algo, se le pide que haga algo al alumno, pero no nos ayuda a determinar en qué grado lo logra. Por lo tanto, el criterio de calificación es el que nos va a permitir, pues como aparece ahí, saber, digamos, obtener 4 fotos posibles del aprendizaje del alumno y, por lo tanto, nos va a permitir en un futuro evaluar con criterios, nunca mejor dicho. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de herramientas? Que son referentes comunes, y cuando digo comunes, es decir, para todos los docentes de Canarias tenemos los mismos referentes. Ustedes ya saben, o por ahí está divulgado, que esto se construyó con la colaboración de 110 centros en toda Canarias, eran centros PROA, jefaturas de estudio, y ahí implicaron al resto del profesorado. Obviamente es un documento que también está en mejora, ¿vale? Se está mejorando permanentemente, ya en la segunda edición incorporaremos cosas que nos han llegado a través de los centros, pero que por ahora, con sus más y con sus menos, nos ayuda a tener esos referentes comunes para evaluar. Y no solo para evaluar, sino también nos ofrece orientaciones para la enseñanza, también nos ofrece orientaciones para generar una enseñanza inclusiva, ¿no?, tratar la diversidad en el aula, y bueno, de alguna manera son inspiradoras. Por eso, volviendo a la pregunta, ¿qué voy a hacer yo de aquí a mañana o pasado, ¿no?, en el aula con mis chicos, con mis chicas, ¿vale? ¿Qué situación de aprendizaje, qué escenario para el aprendizaje le voy a proponer durante un tiempo determinado? Pues consultando las rúbricas me puedo inspirar en ello, y si tuviésemos más tiempo, tendríamos que saber que la rúbrica, al igual que el criterio de evaluación, tiene una estructura muy peculiar. Es decir, una rúbrica se compone de verbos que indican acciones, operaciones cognitivas, contenidos que pueden ser conceptuales, procedimentales, actitudinales. También menciona los recursos con los que el alumno va a construir el aprendizaje, los contextos donde el alumno los va a aplicar y las finalidades con las que se le propone que haga eso. Es decir, y aquí hemos metido todo lo que tiene que ver con eso que antes denominábamos los ejes transversales, la educación en valores. Entonces, resumiendo mucho, una rúbrica viene a decir que un alumno hace algo empleando tal o cual contenido con unos recursos que les proporciona el docente, los aplicará en un contexto determinado y con una finalidad expresa, ¿vale? Que no es broma,
Esto es lo que quiere decir que una persona se va haciendo competente. Es decir, sabe algo, sabe hacer, ¿no? Sabe aplicarlo y también tiene, con eso de las finalidades, un punto muy importante. Es decir, que transforma su conducta. Es decir, regula la conducta el hecho de conectarlo con la educación en valores, ¿vale? Entonces esta es la estructura, iba a decir profunda, pero bueno, es muy explícita y es muy fácil de captar si leemos atentamente esto. Bueno, pues con todo eso nos podemos ir a lo que sería ya el diseño de la situación de aprendizaje. Miren, la herramienta tiene dos partes claves, ¿vale? Y de ahí lo de la palabra proideac, la sigla proideac, ¿vale? Proideac, eso de pro significa en favor, ¿no? Favorece. ¿Qué favorece? Pues favorece el diseño y la evaluación, ¿vale? La integración del diseño y la evaluación del aprendizaje competencial, ¿vale? Recuerden que empecé diciendo que queremos algo más que una calculadora para poner notas. Queremos ofrecer algo que nos ayude, nos impulse a estar reflexionando continuamente y a estar proponiendo cambios de cultura y de prácticas en el centro. Pues por lo tanto, si nos vamos a las situaciones de aprendizaje, miren, tenemos ahí a grandes rasgos pues una serie de botones y un panel y otras cremalleras, que es relativamente fácil de entender. Cuando nosotros queremos diseñar una situación de aprendizaje, pues apretamos el botón Nueva situación de aprendizaje, ¿vale? Cuando nosotros queremos, esto todavía no lo han visto ustedes, por eso ¿vale? Yo estoy mostrando aquí con cosas que todavía no ha llegado al centro, que brevemente esperemos que llegue, ¿vale? Lo de importar sí lo tienen, ¿vale? Esto me permite que todo el trabajo que hice el curso pasado lo pueda importar, lo pueda editar, lo pueda modificar y lo pueda mejorar. Luego ya estoy ahorrando bastante tiempo en tener que estar empezando cada año de cero. Puedo decir, reutilizar mucho los diseños de otros años, ¿vale? El siguiente botón es las situaciones que me ofertan y el otro es las situaciones que comparto. Antes hablaba de ese principio de constructivismo social y de trabajo cooperativo, ¿vale? Y esa idea de práctica coordinada. Pues por lo tanto, estas dos funcionalidades de la aplicación nos va a permitir que un docente, pues con otros, pueda compartir muchas cosas que hace. Y como nos estamos moviendo con una terminología, un lenguaje común, unos mismos procedimientos de trabajo, es relativamente sencillo cuando ya se integra entender las intenciones educativas que de la persona que diseñó una situación de aprendizaje y ahora la está compartiendo conmigo o la queremos codiseñar conjuntamente para después llevarla al aula, ¿vale? Entonces, esos botones ya nos dicen bastante de esos principios que han regido el diseño. Lo que viene a continuación es un panel donde los puedo filtrar, es decir, un panel con todas las situaciones de aprendizaje que un docente puede tener, ¿vale? Y las va organizando según los estudios. Pues si da clase en segundo de la ESO en matemáticas, pues tiene puede filtrar todas las de segundo de la ESO de matemáticas. Si da en cuarto, pues encontrará las de cuarto y así sucesivamente, ¿vale? De manera que es una buena gaveta también para encontrar las cosas. Ustedes saben esto de la zona compartida, ¿no? En el centro, ¿no? Que si quieres perder algo, mételo en la zona compartida. Pues bueno, aquí va a ser un poquito más difícil, a no ser que la borres, ¿no? Y entonces, bueno, no me voy a meter, esos iconos también son muy conocidos, cualquier usuario de internet pues sabe que la impresora es para imprimir, pues el otro es para editar, el otro es para borrar, y ese nuevo es el de compartir una situación de aprendizaje. Si le damos vida, ¿vale? Lo de compartir es muy sencillo, ¿vale? Simplemente con introducir el DNI de la persona con la que queremos compartir la situación de aprendizaje, pues le llegará a su panel, ¿vale? Y a partir de ahí podrá hacer dos operaciones fundamentales. Ahí aparece una que dice vincular, ¿vale? Que va a cambiar dentro de poco y se va a llamar codiseñar, ¿vale? Ya más o menos lo van captando, ¿no? Y el otro es copiar, ¿vale? Pues entonces yo puedo compartir una situación de esas dos maneras. O bien se la lanzo a la persona, ¿no?
cuyo DNI introduzca ahí en ese campo. Y entonces, si digo vincular, es decir, aparecerá codiseñar, pues entonces esa persona va a poder conmigo conjuntamente, durante un periodo de tiempo, diseñar esa situación de aprendizaje. Imaginemos, bueno, yo soy de sociales y quiero diseñar una situación de aprendizaje con el de lengua y la de física y química. Pues introduciendo los DNI de esas dos personas, a la misma vez, bueno, a la misma vez no simultáneamente, pero durante un tiempo podremos estar trabajando sobre un mismo documento, ¿vale? Entonces, eso es muy potente. Y si lo pongo en copiar, pues simplemente le llegará, esa persona aprovechará el trabajo mío, ¿vale? Y a partir de mi trabajo cogerá lo que estime oportuno y podrá continuar con otro diseño paralelo, pero que nunca se verán, ¿de acuerdo? Entonces, miren, pregunta del millón, ¿y cómo sé yo lo del DNI? Pues es obvio que yo pondré el DNI ya, lo típico, en el pasillo, en la cafetería. Oye, estoy haciendo esta situación de aprendizaje y tal, ¿te gustaría trabajar? Sí, tal, antes te gustaría trabajar, ahora la pregunta es, ¿te gustaría trabajar? Te voy a mandar el diseño que tengo, a ver si te apuntas, y a lo mejor siempre nos embarcamos, ¿no?, en ese tipo de cosas con más información, ¿vale? Entonces, es muy importante que siempre esos DNI serán de las personas que tenemos a nuestro alrededor. En un futuro habrá un catálogo de situaciones públicas, ¿vale?, de situaciones de aprendizaje públicas, se está trabajando en eso, que cualquier persona que desee compartirla con la Comunidad Autónoma de Canarias, con todos los docentes, ¿vale?, pues simplemente va a ir a ese panel y se la podrá descargar a su panel y trabajar, modificarla a partir del diseño original, ¿de acuerdo? Obviamente, para que una situación de aprendizaje esté en esa carpeta pública, pues habrá toda una serie de filtros y de comprobaciones de que se ajusta a los principios y a los criterios que definen el marco Proidea, ¿vale? Así que no nos queda nada los que tenemos que corregir, valorar y vamos a ir filtrando y darle recomendaciones también a esas personas, porque de alguna manera es una forma de formarte, ¿vale? Era una de las cuestiones también que quería destacar antes cuando les hablaba de las aplicaciones. Esta aplicación además nos forma, es decir, nos hace reflexionar sobre el trabajo que hacemos y nos ayuda a formarnos. Ahora veremos cómo se consigue eso. Pues nada, Vita, si quieres cerramos. Bien, el siguiente botón, imagínense ustedes, una vez que ya yo tengo diseñado o codiseñada una situación de aprendizaje, lo más obvio es llevarla al aula, pero antes de llevarla al aula la vincularé a aquel alumnado con el que la voy a desarrollar, ¿vale? Es decir, con los grupos, que puede ser con todo el alumnado de un grupo determinado o simplemente con 4, 5 o 6 alumnos de ese grupo, por ejemplo, para el caso de una situación de aprendizaje adaptada. Tengo una de carácter general para todo el grupo y puedo generar paralelamente otra de carácter adaptado para el alumnado que tenga algún tipo de, bueno, pues de adaptación. ¿De acuerdo? O también, que esto es una idea que defendemos por encima de la primera, es que podamos incluir en el diseño, y ahora también lo veremos, en el diseño de la situación de aprendizaje ya al alumnado que tiene adaptación. Allí hasta donde la adaptación nos permite trabajar con ese alumnado, ¿vale? No es lo mismo una discapacidad intelectual severa, ¿no?, que un alumnado que puede tener un ECOPE, ¿no? Es decir, hay que valorar mucho, el docente tendrá que valorar mucho hasta qué punto en el diseño incluye o no, a ese alumno o esa alumna con adaptación, ¿vale? Bueno, pues entonces ese botón nos va a permitir hacer consulta de los grupos y aquellos a los que tengo evaluado y en qué momento los voy a evaluar, ¿vale? El siguiente punto, pues obviamente una vez que ya tengo claro con quién voy a realizar la situación de aprendizaje, la llevo al aula y voy a estar calificando, ¿no?, aquellos aprendizajes que he previsto en el diseño. Si pinchamos ahí, Vita, pues vemos también que este diagrama es muy intuitivo y nos viene a decir cuál es el recorrido que tenemos que hacer,
¿no? Desde que empezamos a implementar el diseño hasta que cerramos la calificación final, ¿vale? Entonces, pues obviamente tenemos ese botón, el de instrumentos de la evaluación, ¿vale? Ahí, fíjense, es importante, calificar por. No estamos diciendo calificar instrumentos de evaluación. Nosotros calificamos aprendizaje y los instrumentos de evaluación, pues esos son instrumentos para comprobar si adquieren o no los aprendizajes. Dicho de otra manera, si el criterio dice que el alumno tiene que saber trabajar con escalas, probablemente a mí se me ocurra trabajar y que creen un producto que va a ser un instrumento de evaluación que sea construir una maqueta. ¿Vale? Yo no voy a evaluar la finalización de la maqueta, yo voy a evaluar todo el proceso que ha llevado al alumnado a construir la maqueta y por tanto me ayudará a observar si ha adquirido o no la competencia para trabajar con el espacio, es decir, si ha adquirido ese aprendizaje de saber aplicar las escalas. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el botón del día a día, ese es el que más voy a usar. ¿Vale? Ahora veremos cómo voy a reflejar esos instrumentos de evaluación en las distintas situaciones de aprendizaje y en el día a día, según esté el alumnado en el aula desarrollando la tarea, pues me permitirá a mí ir registrando esas evidencias, es decir, si adquieren o no adquieren el criterio de evaluación o los criterios de evaluación que están justificando que les haya pedido una maqueta en este caso, ¿vale? Finalmente, pues obviamente empiezo a cerrar la nota de los criterios de evaluación, no me voy a meter sino simplemente en un recorrido, ¿vale? Y voy cerrando esos criterios de calificación. ¿Por qué? Porque puedo emplear diferentes instrumentos de evaluación para definir la calificación de un criterio de calificación, ¿vale? Y así ya tengo, digamos, los registros claves para cerrar la calificación del área o materia y la calificación de las competencias básicas. ¿Por qué? Porque como todo, es decir, el criterio de calificación tiene una relación con el criterio de evaluación y con las competencias básicas, que era lo que veíamos en la rúbrica, por lo tanto ya tengo más elementos de juicio, y aquí no me gusta decir juicio, pero ya tengo más evidencias para determinar en qué grado adquiere o no adquiere los aprendizajes del alumnado, ¿vale? Pues una vez que cierro esas calificaciones, tiene que haber pues cierta coherencia entre la nota que le pongo en la materia y el grado de desarrollo de las competencias básicas que yo digo que ha adquirido ese alumno durante un trimestre, ¿vale? Por ejemplo, y con eso ya me voy a la evaluación colegiada. Es decir, la normativa, la orden de evaluación, establece que los docentes tienen que determinar en qué grado el alumnado adquiere las competencias básicas, ¿vale? Tenemos diferentes normativas, ¿vale? Y la última, y tenemos que informar al alumnado, a las familias, y entre nosotros debemos estar coordinados, ¿vale? No se pueden dar incoherencias que ya todos conocemos, que el profesor de matemática dice que un alumno adquiere la competencia a tal grado, y el profesor de filosofía dice que no, que va, ¿no? Pues, hombre, está claro que con un procedimiento de trabajo basándose en el currículo, en la consulta del currículo y en el diseño competencial de situaciones de aprendizaje, pues seguramente llegaremos a esa evaluación colegiada con más, digamos, más coincidencias que desavenencias, ¿vale? Pues bueno, si te parece, Vita, vamos a situaciones de aprendizaje y vamos a hacer un paseíto por el formulario, ¿vale? El formulario, sí, vamos a ver que teníamos allí, el primero creo, Vita, el donde dice proidea. Mantenimiento, sí, perdón. Pues el formulario de una situación de aprendizaje, de alguna manera, nos va a ir en todo momento orientando, indicando el camino que tenemos que seguir en el diseño de la situación de aprendizaje, ¿vale? En ese sentido, pues bueno, hay una serie de campos que son de texto libre y otros campos que son ya de contenidos donde el usuario elige, ¿vale? Entonces, pues los campos de texto libre, pues el título, el apartado de la justificación, aquí
siempre hemos dicho que una situación de aprendizaje tiene que tener muy claro aquello que queremos que aprenda el alumnado y también otras conexiones, es decir, no solo una conexión con el currículo, sino también con otros documentos institucionales de un centro. El proyecto educativo, si el centro tiene un programa de lectura y biblioteca, que seguro que lo tendrán, casi todo, si desarrolla un programa de educación para la salud, pues está claro que el currículo conecta, ¿vale?, con otros programas. Es más, lo que decimos no es que conecte, es que esos programas que desarrolla el centro contribuyen a que el currículo se consiga, ¿vale? Muchas veces se hablan de programas y de currículos y de materia como dos cosas que van en paralelo. No, la propuesta que nosotros planteamos es que todo lo que envuelve al centro sea para que el alumnado consiga los aprendizajes del currículo, ¿de acuerdo? Y eso, en ese sentido, defendemos que es una educación inclusiva, porque el currículo recoge lo que son las demandas sociales, es decir, lo que una persona cuando salga, digamos, ya llega a la adultez y tenga que tomar decisiones y tenga que resolver problemas, pues se supone que el currículo contiene todas esas habilidades, destrezas, conocimientos, ¿no?, que le ayudan a afrontar esa vida adulta, ¿vale?, pero que está viviendo ya el alumno y le tiene que ser útil desde el primer momento. Bueno, pues miren, este formulario no solo que es muy intuitivo, sino además nosotros hemos acompañado con un manual, Vita, si quieres la pestaña, con un manual que explica el uso, el funcionamiento de la aplicación y además todo el marco pedagógico que avala a esta aplicación, ¿vale? Y entonces, por ejemplo, aquí en crear, consultar y editar una situación de aprendizaje, pinchando en ese apartado del índice, pues nos va diciendo todas las cosas, todos los botones que tenemos que ir introduciendo y todas las recomendaciones, es decir, aquellos aspectos que no tenemos que olvidar, ¿vale?, a la hora de establecer un buen diseño, ¿vale? Porque pensamos que es como, digamos, si un arquitecto no diseña bien una casa, difícilmente se caiga, se mantenga en pie. Lo mismo sucede con la enseñanza. Si ya de entrada no hacemos un buen diseño, ¿vale?, aunque eso tampoco nos garantiza, ¿no?, el 100% del éxito, pero el hecho de un buen diseño me ayuda a reflexionar y a anticipar muchos problemas y bondades con las que me voy a encontrar en un futuro inmediato, es decir, cuando esté en el aula. Bueno, pues este manual, aprovecho ya para decir, me estoy saltando todo el guión, pero bueno, aprovecho ya para decir, este manual sigue creciendo, ¿vale? Este manual, conforme los usuarios nos van diciendo, esto no lo entendemos, y también conforme vamos descubriendo cosas porque se nutre de la práctica del centro, pues va a ir ampliándose, actualizándose. Ahora mismo es la versión 1.0. A ver si algún día llegamos a la 5.3, por poner, ¿no?, un número. Y eso quiere decir que si llegamos a la 5.3 es que hay mucha participación y que hay una verdadera comunidad de prácticas y de aprendizaje entre los docentes de Canarias. Por lo tanto, aquí el envite está hecho ya, ¿vale?, y está abierto a incorporar mucho trabajo y mucha práctica que se está haciendo bien en los centros, ¿vale? Venga, volvemos entonces al mantenimiento, ¿vale? Y bueno, pues el campo de autor, el centro educativo, y pinchando nos va diciendo cualquier situación de aprendizaje, pues va a tener esos elementos que la definen como competencial o no. Pues aquí ya nos va a decir la aplicación, elige el tipo de situación de aprendizaje que vas a desarrollar, ¿vale? Y si pinchamos, nos va a aparecer el panel, que seguro que ya conocen, y aparecen como, digamos, una serie de alternativas, ¿vale?, a la habitual tarea. Es decir, tenemos la tarea con su definición, su descripción breve, pero también tenemos otros tipos de situación de aprendizaje que seguro muchas veces las estamos desarrollando en el aula y le llamamos tarea, pero a lo mejor es conveniente llamarlas, pues, una simulación o una resolución de problemas, ¿vale? Y que, bueno, pues la aplicación de alguna manera nos está animando a que investiguemos un poco, ¿vale? También en un futuro próximo,
pues no solo tendrán ese panelito, sino además un botón que permitirá conectar con blogs que iremos desarrollando, ¿vale? De manera que si uno quiere profundizar más acerca de las características de una simulación o de una casa del tesoro o de una resolución de problemas, pues podrá profundizar, ¿no? Podrá informarse más a partir de ese blog que iremos también construyendo entre todos y todas, ¿vale? Bien, pues ese es un ejemplo de un botón que no es campo abierto, pero que nos da orientaciones de por dónde deberíamos regir nuestro diseño, ¿vale? Por ejemplo, si yo quiero hacer una situación de aprendizaje que lo que pide al alumnado es que se ponga en una situación, por ejemplo, en inglés, la típica, se acuerdan todo el mundo de esto, que los alumnos empleen una serie de, digamos, de expresiones concretas, pues contextualizamos, imaginen la recepción de un hotel, transformo el aula en la recepción de un hotel y lo que estoy haciendo es una simulación, ¿vale? Para que el alumno adquiera esa competencia comunicativa en lengua extranjera, ¿vale? Bien. Y ahora ya empezamos a elegir también lo que son aspectos muy fundamentales, es decir, dónde voy a ubicar, es decir, a qué currículo y estudio contribuye esta situación de aprendizaje. Y por tanto tengo ahí una serie de botones que me va a permitir seleccionar qué área o materia, ¿no?, es la que va a desarrollar esa situación de aprendizaje, ¿vale? Fíjense que ya aparece el botón también para el caso de aquel alumnado que está en un grupo escolarizado, pero su referente curricular no es el que, ¿vale?, en el que se encuentra en el aula. Imaginemos, estamos en segundo de la ESO, pero tengo un alumno que tiene una adaptación de quinto de primaria, pues también me va a permitir seleccionar la materia que se le corresponde, pero en este caso el área que le corresponde, ¿no?, a la materia que he seleccionado. Seguidamente, pues como todo tiene un porqué y tenemos que definir claramente los aprendizajes, pues introducimos aquellos criterios de evaluación que inspiran y rigen el diseño, ¿vale? Y entonces ya entramos en esa parte que denominamos fundamentación curricular de una situación de aprendizaje. Miren, la experiencia, hemos visto muchas prácticas por ahí en los centros, y los centros hacen cosas muy interesantes, solo que la cuestión de la evaluación muchas veces ha estado olvidado. Es verdad que al anterior, vamos a decir, LOCSE, el capítulo de la evaluación quedó un poquito enclenque. La LOE puso el matiz sobre la evaluación. Entonces, es como si en los centros caminaran dos culturas en paralelo, es decir, la cultura del proyecto, el trabajo por proyecto, donde el alumno, no nos quepa duda, que aprende cosas muy interesantes, y después está la cultura, vamos a decir, reproductiva, disciplinaria, la del examen. Y la cuestión es, ¿cómo haciendo todo un esfuerzo para desarrollar proyectos en el centro se nos pase por alto que contribuyen, ¿no?, y que forman parte, deben ser evaluados, ¿vale? Por lo tanto, la fundamentación curricular es importantísima y no trabajamos dos veces. No trabajamos corrigiendo exámenes y desarrollando proyectos, ¿vale? Una situación de aprendizaje perfectamente puede conseguir que prescindamos de los exámenes y otro tipo de tareas más académicas, ¿vale? Bien. La fundamentación metodológica es el apartado que le sigue al diseño. Y aquí nuevamente nos encontramos con un botón que nos propone modelos de enseñanza, pincha Vita, y fíjense que seguramente si empezamos a leer con un poquito de calma, estas descripciones de los modelos de enseñanza, en algún momento de nuestra trayectoria académica, lo hemos empleado o hemos visto que alguien lo ha empleado, ¿vale? Es decir, el más conocido es enseñanza directiva, ¿vale?, el más frecuente, pero hay otros que aparecen ahí, pues por ejemplo las simulaciones, las investigaciones grupales, los juegos de roles,
el modelo jurisprudencial, el inductivo básico. Leyendo podemos observar que quizás incluso sin saberlo del todo estábamos desarrollando ese modelo de enseñanza. Y es importante, fíjense, lo decía Juan Carlos en la charla anterior, la manera que yo tenga de interaccionar con el alumnado y de proponerle las situaciones de aprendizaje consiguen un mayor éxito o un menor éxito. Por lo tanto, cuanto más significativas y más atractivas sean esas situaciones, dependiendo del modelo de enseñanza que yo plantee, pues conseguiré mejor éxito, ¿vale? También es decir, no puedo decir que estoy trabajando por proyecto y vamos al aula y dice, ¿qué proyecto estás desarrollando? No, estamos aquí intentando, a partir de la montaña esta, pues construir una asociación vecinal para preservar el medio del entorno. Y ves que tienes la clase organizada en hileras. No, eso hay una contradicción, ¿no?, entre el modelo que dice que está desarrollando, la metodología, y cómo está agrupando el aula, ¿vale? Pues por lo tanto, esto nos da pistas a que hay otros mundos también por descubrir y que podemos emplear, ¿vale? ¿Cerramos, Vita? Bien, esto es importante, esto no nos lo inventamos nosotros, que por otro lado, aprovecho para decir, el marco proidea es como una raíz de ginseng, que todo lo que trinca alrededor, si es bueno, lo incluye, ¿vale? Y eso es lo que puede hacer al modelo versátil y potente. Por lo tanto, seguramente, esto está sacado de un libro muy importante, nosotros le llamamos la Biblia de las metodologías, que es el libro Modelos de Enseñanza de Bruce Joyce y Marshall Wade, ¿vale?, con Emily Cayuta. Es un libro que, bueno, por ahí lo podrían encontrar y al detalle pues nos inspira mucho en cómo diseñar situaciones de aprendizaje y cómo implementarlas en el aula, ¿vale? Y por lo tanto aprovechamos algo que ya es bueno y es una práctica contrastada, ¿vale? Bien, en la fundamentación metodológica, ¿por qué dejamos un campo abierto? Porque no solo basta con decir que yo voy a desarrollar una enseñanza de tipo de simulación o de investigación grupal. Además, puedo describir cómo lo voy a hacer con esos alumnos que tengo delante, ¿vale? Puedo, digamos, pormenorizar aspectos que tienen que ver con lo que va a pasar en el aula o lo que me gustaría que pasara en el aula, también los roles que le voy a solicitar al alumnado, los tipos de agrupamientos que voy a emplear. Por lo tanto, aquí voy a estar reflexionando desde el principio qué es lo que tiene que suceder. Bueno, las referencias bibliográficas, o también es otro campo para conectar con cosas, enlaces a páginas web que ustedes vayan a utilizar, y sobre todo también en esa idea de formación y de crecimiento permanente, pues ahí podemos emplear aquellos recursos que forman parte de nuestro haber, que nos han servido para proponer los diseños de situaciones que estamos ofreciendo al resto de docentes, ¿vale? Porque pensemos que estas cosas queremos que se compartan. Finalmente, fíjense que hay dos apartados, el de observaciones y el de propuestas. El apartado de observaciones me va a permitir, pues entre otras cosas, llevar a cabo un diario de aula. Yo puedo estar implementando esa situación en el aula y puedo estar tomando anotaciones de las cosas que suceden, ¿vale? Y también, si quiero compartir esa situación de aprendizaje, puedo poner muchas observaciones, recomendaciones para la persona que la vaya a desarrollar, ¿vale? Se arrastra toda esa información, ¿vale?, cuando la quiero decir, la quiero compartir. Y las propuestas, pues también pueden ser a la inversa. Aquella persona que ha desarrollado mi diseño, ¿vale?, ha observado una serie de cosas y entonces me la devuelve ofreciéndome una serie de recomendaciones. Yo cambiaría este recurso, este no me funcionó, aprovecharía también para trabajar desde una página web que hay un programita, lo típico, ¿no? Es decir, intercambio, ¿no?, de información y que queda todo contenido en el diseño, ¿vale? 15 minutos, mi madre. Bueno, pues yo creo que ahora nos queda, simplemente nos vamos a meter en el panel del registro de calificaciones. Digamos que lo primero corresponde al diseño y ahora ya es a la implementación y a la evaluación,
¿vale? Ya se han dicho bastantes cosas. Entonces, no voy a volver a explicar esto, sino simplemente saber que, por ejemplo, dale al primero, instrumentos de evaluación, que va a ser el más usado, vamos a seleccionar parámetros, la situación doctora no me encuentro bien, ¿vale? Les comento un poquito rápido, doctora no me encuentro bien, es una situación que desarrolló Vita conjuntamente con asesorías del CEP de La Laguna y que intentaron ofrecer un ejemplo, ¿vale? Han conseguido ofrecer un ejemplo de cómo, a partir de una situación de aprendizaje destinada a alumnado de primero de la ESO, para la materia de lengua, también se puede trabajar con un alumno con adaptación curricular, con discapacidad intelectual de segundo de primaria, ¿vale? Y por tanto les cuento rápido, ¿vale? Es un caso extremo, radical. La situación versa de cómo a ese alumnado se le va a plantear todo un itinerario para que consiga llegar al médico, a la doctora, ¿vale? Y le cuente qué le pasa y a su vez reconozca, entienda qué le va a decir el doctor para cuidarse de una manera mejor, cómo emplear los medicamentos y entre otras cosas esto tiene que ver porque es un problema también, ¿no? En los centros, la automedicación y ese tipo de cosas. Ahora mismo seguramente están muchos niños malos y bueno, no es un juego esto de la medicación y por tanto esa situación que es significativa para el alumnado, a la profe de lengua le ha servido de mucho para trabajar una serie de cuestiones del currículo, que tiene que ver con la exposición, que tiene que ver con el empleo de determinadas categorías gramaticales, con el masculino, el femenino, el singular, el plural, pues una serie de utilizaciones de conectores, buscar aquellas palabras que no entienden, incluirlas, incorporarlas en su vocabulario, organizarlas para la situación a la que va a afrontar en un futuro. En definitiva, aquí se entremezclan aspectos del currículo con situaciones de la vida diaria y con esa mezcla, en esa coctelera, pues surge una situación que a mí me parecía muy inteligente para conseguir eso del alumnado, ¿vale? Entonces, ya se cargó. Seleccionamos primero de la ESO, ¿vale? La primera evaluación, porque así lo hemos definido, ahora nos va a salir el área o la materia en la que se encuentra. Después de recreo es lo que pasa, que también pues, la aplicación llega un poquito. Lengua castellana y literatura. Bien, y fíjense ahí, si tuviésemos la situación delante, ¿vale? En el diseño dijimos todas aquellas cosas, es decir, producciones que iba a desarrollar el alumnado a lo largo de 9 sesiones, creo recordar, o algo así, ¿vale? Y aquí aparecen aquellas que van a ser evaluadas desde criterios de evaluación y están organizadas por actividades. Por ejemplo, en la actividad 2 se le va a pedir una exposición por equipo. Al alumnado con adaptación, que está incluido en esa misma situación de aprendizaje, pues se le va a pedir que haga una ficha adaptada de lectura. Se le va a pedir también que participe en la exposición por equipo, pero va a participar en su equipo apoyado por el docente, en este caso la profesora de apoyo a las NEAE. Entonces, ha sido una manera muy inteligente de plantear cómo un recurso, es decir, la profesora de apoyo a las NEAE, puede trabajar en el aula desde una misma situación de aprendizaje, ¿vale? Contribuyendo a esa concreción con el docente que la ha desarrollado. Es decir, la codiseñaron y dejaron muy claros los roles que cada uno en el aula iba a desempeñar. Uno de cara a la atención a ese alumnado con adaptación, otros de cara al alumnado, vamos a decir, del grupo aula de referencia, ¿vale? Entonces, pues todos aquellos recursos instrumentos de evaluación, producciones que van a ser instrumentos de evaluación, pues nos van a aparecer, ¿vale? Y podemos ir seleccionando a lo largo del tiempo e ir introduciendo esas calificaciones,
¿vale? Pasamos, si quieres, sí, cerramos. Volvemos a calificar por... Entonces imagínense ese recorrido, ¿de acuerdo? Introduzco la nota en el instrumento de evaluación, cierro la nota de los criterios de evaluación, cierro la nota del área o la materia, cierro la nota de las competencias, porque ya las competencias no es lo que me parece, sino como he trabajado con unos criterios y unas rúbricas, ya tengo elementos para definir en qué grado la he ido adquiriendo, y además la situación de aprendizaje es competencial. En este caso quería trabajar la competencia en comunicación lingüística, la competencia de tratamiento de la información, la competencia de aprender a aprender, ¿vale? Y si el resumen les valió, pues bueno, el alumno tiene que consultar prospectos, es decir, tratar esa información, tiene que comunicarse con su doctora, por lo tanto tiene que saber emplear una serie de expresiones, tiene que además buscar significados, pues por ejemplo, de diagnóstico, plantear un sinónimo más cotidiano, ¿vale? También durante todo el proceso tiene que ir incorporando aprendizajes que en una actividad logró para continuar avanzando en la siguiente actividad. Pues por lo tanto, en ese diseño competencial se puede observar con claridad que esas competencias han sido trabajadas a lo largo de 9 sesiones, ¿de acuerdo? Y tiene criterios para definir esa nota. Bien, con eso se va a la última panorámica. No vamos a entrar porque ya creo que me comí ya más del tiempo, ¿vale? Y lo que nos interesa también, lo de calificar las competencias colegiadamente, bueno, vamos a entrar para que no, por si acaso no lo conozcamos. Primera evaluación y vamos a la de tratamiento de la información y competencia digital, ¿vale? Que era una de las que se ha ido trabajando y tenemos calificaciones. Pues bueno, imaginemos que independientemente del diseño que desarrolló el profesor de lengua con el apoyo de la profesora de apoyo a las NEAE, pues hay otros docentes que también han ido introduciendo calificaciones con otras situaciones de aprendizaje, ¿vale? Para los chicos. Solo me permití pues evaluar una serie de ellos, ¿vale? Introducir notas de una serie de ellos. Si nosotros le damos a editar calificaciones, ¿vale? La aplicación nos va a dar las claves, es decir, toda la información que durante un periodo, vamos a entender, un trimestre se ha ido registrando, la han ido registrando los diferentes docentes, ¿vale? Y llega la primera evaluación y es el momento de definir el grado de adquisición de la competencia de esos alumnos, en este caso de la competencia de tratamiento de la información. Bueno, pues la máquina, un poco para ayudarnos a ponernos de acuerdo, Vita, ¿le puedes dar abajo el cursor y rodar para que se vea esa historia? Bien, la máquina la hemos provisto con un algoritmo muy sencillo que para ponernos de acuerdo y hacernos reflexionar, ¿vale? Nos va a cantar 3 códigos de colores. Aquí salen todos rojos. Rojo quiere decir que hay mucho desacuerdo entre nosotros. Es decir, que uno le puso un poco adecuado y el otro le puso un muy adecuado. Que uno le puso un excelente y que el otro le puso un adecuado. Cuando hay más de 2 grados de diferencia, la máquina se piensa, ¿vale? Si hubiese un solo grado de diferencia, es decir, la mayoría les pone, unos les ponen adecuado, adecuado, adecuado y 2 le ponen muy adecuado, pues la máquina nos saldría un ámbar diciendo, cuidado, no es una contradicción, pero igual deberían concretar un poquito más cuál es el grado. ¿Y cómo lo concretan? Pues mirando el documento escalera, que dentro de poco también, bueno, digo el documento escalera para no decir el nombre ese tan largo, ¿no? Descripción para el grado de logro, ¿vale? Pues con eso, que estará incorporado aquí, nos ayudará a definir en qué medida lo consigue. Y si saliera en verde, pues verde, qué guay, estamos todos de acuerdo, ¿no? Es decir, hemos de alguna manera observado esos aprendizajes del alumno
con cierta coherencia. ¿Por qué? Porque si cogemos cualquiera de los currículos, hay una serie de aprendizajes que se repiten en todos prácticamente, y lo único que cambia es el contenido, el contexto, el recurso, pero que un alumno sepa analizar, comunicar, comparar, seleccionar, proyectar, pues esos son aprendizajes que están prácticamente en casi todos los currículos que componen la enseñanza básica. Luego, emitir un diagnóstico colegiado de las competencias básicas con una aplicación de este tipo es relativamente, voy a decir, fácil no, más sencillo que a lo mejor con otro tipo de procedimientos más intuitivos u otras herramientas que sé que están por ahí circulando, ¿vale? Bueno, esto se va a ir mejorando mucho y fíjense una matización, ¿vale? Si vamos a la alumna Rosalena Adrián Ravelo, ¿vale? Es la alumna que tenía una discapacidad intelectual, ¿vale? Pues la máquina, ¿vale? Esa alumna en su expediente, ¿vale? Que no entramos antes por esto de las prisas, aparecen todas las materias que tiene adaptada y el nivel competencial, el referente curricular de su adaptación, ¿vale? Pues ahí, cuando vayamos a definir la calificación, la máquina nos va a recomendar, nos va a decir algo que está recogido en la resolución del 5 de julio, es decir, que cuidado, con este alumnado tenemos que pensarnos muy bien cuál es el grado de adquisición de la competencia que vamos a determinar. ¿Por qué? Porque en educación física, por ejemplo, no tiene adaptación, ¿vale? Pero en lengua, tecnología, ¿vale? Sí la tiene. Luego, para la competencia en tratamiento de la información, pues no son descripciones ni valores iguales. Y eso implica que en esa sesión tengamos que sentarnos a pensar y a definir bien, ¿no?, cuál es ese grado de adquisición de la competencia básica. Lo cual ya la máquina nos está diciendo, atento, atenta con ese alumnado. Ese alumnado, rápidamente vamos a la ficha, ¿vale? Requiere, bueno, aquí en este caso dice que la normativa que se le pondrá aquel grado de adquisición de la competencia básica, el adecuado, vamos a decir, de mayor alcance, ¿no? Bien, vale. Ya Vita me dijo, párate, y bueno, simplemente entramos a la ficha. Pues miren, aquí fíjense que aparecen, esto es muy importante para los orientadores, las orientadoras, el profesorado de apoyo a las NEAE, ¿vale? Porque van a encontrar toda la información que está cargada sobre este alumnado en pincel, cualquier docente que imparta ahí, y especialmente los orientadores y orientadoras, ¿vale? Aparece el nombre del tutor, en un futuro aparecerá el nombre del profesorado que imparte las diferentes materias, y si le damos más abajo, Vita, ¿vale?, podemos encontrar también toda la información de las áreas y el nivel competencial de la adaptación, ¿vale? Luego aquí nadie se pierde la información. Muchas veces nos llega esta información porque no da tiempo, porque es muy complejo el problema, ¿vale? Y aquí, pues, desde el primer momento que nos den de alta, vamos a acceder a la información de ese alumnado, ¿vale? Y por tanto, si vamos a los registros, las calificaciones del alumno y de la alumna, pues hay dos maneras de introducir esas calificaciones en la aplicación. Una que decimos registro masivo, es decir, cojo todo el alumnado y un instrumento de evaluación le voy calificando en función lo vayan desarrollando los diferentes alumnos y alumnas. Y para el alumnado con adaptación, pues no permite que se haga desde el registro masivo, sino desde esa ficha individualizada. ¿Por qué? Porque ahí se pueden introducir muchas observaciones que muchas veces, tratando a todo el mundo, digamos, a grosso modo, pues se nos pierde. En cambio, la máquina nos está diciendo, hay que ser sensible con este alumnado, ¿vale? Y aquí nos permite introducir más datos de los que, vamos, podemos introducir observaciones directas, recomendaciones directas, ¿vale? Y por tanto el profesorado de apoyo, ¿vale?, puede
podrá en un futuro acceder a esta información y tener más criterios para ver cómo va trabajando y qué propuestas, ¿no?, va introduciendo, propuestas de mejora e incluso recomendaciones al profesor o a la profesora de área o materia para que el alumnado pueda ir avanzando. ¿De acuerdo? Yo, miren, igual voy demasiado rápido y esto no lo estoy contando bien, ¿vale? Ya lo advertí al principio. Y una última cuestión, simplemente, que es muy importante también, fíjense, lo de los datos de NEAE, ¿vale? Podemos acceder a esa información y ya nos vamos al último paso, que es todo lo que tiene que ver con la impresión de documentos, ¿vale? Es decir, la máquina, todo el trabajo que nosotros vayamos haciendo, ¿vale?, nos va a permitir recabarlo, transformarlo a papel y distribuirlo, pues si me lo pide inspección, si me lo pide la familia, si me lo pide cualquier compañero docente que trabaja en el equipo, y nos evita grandes costes de cara a la inversión de tiempo que tenemos muchas veces para hacer esos informes. Es decir, arroja informe, vamos a gestión Proidea, arroja informes desde los aprendizajes que se han adquirido con los criterios de evaluación, informes sobre el grado de logro de las competencias, ¿vale? Y los hace de una manera, otra vez en gestión Proidea, y los hace de una manera individualizada, alumno por alumno, ¿vale? También lo puede solicitar de una manera grupal, ¿vale? Bueno, yo no sé, yo creo que mejor me pare aquí. Venga, vale. Vamos a ver la situación donde estamos. Si les parece, aunque se oye, aunque robemos 5 minutos del tiempo de preguntas, vamos a por lo menos mostrar la situación de aprendizaje adaptada para que vean más o menos cómo ha quedado, si les parece. Vale. En este caso es esta que está aquí, doctora, no me encuentro bien, como dijo Cristo, es un alumno que está en el nivel de primero de la ESO, con una discapacidad intelectual, un referente de segundo de primaria. Hemos hecho 2 ejemplos, este es uno de ellos, y hay un ejemplo hecho para un alumnado de COPE también con menor desfase curricular. Entonces, este sería un poco cómo quedaría la situación de aprendizaje adaptada para este alumno, que es lo que se emplearía como adaptación curricular del alumno. Aquí tenemos el título de la situación. En este caso podemos suponer que la ha diseñado el profesor de lengua y ha invitado al profesor de apoyo a las NEAE en aquel apartado que comentaba antes el compañero de compartir o codiseñar, y el profesor de apoyo a las NEAE ha ido haciendo las aportaciones que ha estimado conveniente y ha ido además ubicando determinados recursos adaptados para esta alumna en concreto. Aquí tenemos con aquella plantilla que vimos en blanco, se nos quedaría de esta manera el título, los estudios, el área que está justificado, y si nos vamos fijando ya en la justificación, ya estamos hablando aquí de que esta situación contempla el caso de un alumno con NE, discapacidad intelectual. Aquí vamos un poco explicando ya parte de ese alumno que tenemos en el aula. Lo que se eligió en este caso fue una tarea, la justificación, aquí volvemos a ponerle la justificación para el alumnado NEAE, y los criterios de evaluación, estos son los del nivel de secundaria y... En este caso se empleó un criterio de primero de la ESO, ¿vale? Y el docente de materia se trasladó, digamos, el nivel de la adaptación era de segundo de primaria, y en lengua, pues, fue aquellos criterios que más casaban con los criterios que iba a aplicar para desarrollar la situación en el curso en el que se encuentra trabajando, ¿vale? Pero además el criterio plantea que el alumno tiene que hacer una operación un tanto compleja, y atendiendo a la discapacidad intelectual de ese alumno, pues ha hecho una modificación, además de el criterio de la adaptación, ha hecho una modificación a ese criterio. Es decir, como se pueden modificar elementos curriculares, ¿no?, para ese tipo de adaptaciones curriculares significativas, pues ha decidido quitar parte del criterio. Y así lo deja, en la observación, lo deja recogido, ¿vale? Eso es muy importante en todo momento, saber
contar con esa información, porque quizás en un futuro ya ese alumnado vaya consiguiendo una serie de operaciones que en el criterio originario existe, vamos, está recogido, ¿vale? Entonces, fíjense, es importante que en una situación de aprendizaje el conjunto de actividades, si se define como tarea, tiene que ser una secuencia lógica y coherente de actividades que le solicita al alumnado producciones para conseguir un aprendizaje. Esa, vamos a decir, es la definición al uso de tarea. Pues por lo tanto, en toda esa secuencia de actividades hay cierta historia, hay una narración, hay un comienzo, ¿vale?, un mientras tanto y un final. Y aquí hay también una lógica profunda. No sé si ustedes conocen las recomendaciones de un tal David Merrill, los principios de instrucción, de un diseño instruccional que nos propone un autor que se llama David Merrill, ¿vale? Nos viene a decir que básicamente toda situación de aprendizaje tiene que cumplir al menos una serie de requisitos. Uno es la centralidad en la tarea, es decir, contextualizar al alumnado en aquello que está haciendo, activar la motivación, tiene que surgir una motivación intrínseca, tenemos que ofrecerles recursos para la demostración, es decir, demostramos al alumnado lo que tiene que hacer, los ponemos a hacer, es decir, aplicación, y después se evalúa en qué medida se ha integrado ese aprendizaje. Pues con esos 5 principios también se ha diseñado esa situación de aprendizaje, ¿vale? Pita, no sé si querías... Nada, aquí le di a editarla para que vieran exactamente, aquí están los criterios del grupo de primero de la ESO. Se ven, ¿no? Debajo estarían los criterios que hemos seleccionado para el alumno con el referente curricular de segundo de primaria, aparecerían aquí. Importante, aparece en color verde también, diferenciando. El modelo que hemos elegido, que es el mismo para todos. Y aquí estarían las actividades del grupo, y lo que se ha ido haciendo es poner en negrita, estaba en color, pero la aplicación no lo cogió en color, en negrita está la actividad adaptada para el alumno con ACUS. Aquí vamos poniendo que hemos adaptado para él, y aquí cuando hemos hecho algún cambio para él, si en el contexto, si fue en el aula grupo, si el contexto es el aula de apoyo a las NEAE, y si el recurso está adaptado o no está adaptado, también hay un enlace para poder acceder al recurso que vamos a utilizar con el alumno adaptado. La verdad es que es una pena que se nos haya ido el tiempo para verlo con un poco más de calma. Pero bueno. De todas maneras... sí, aquí por ejemplo, ¿ves? Si pincháramos en ellos nos llevaría a él. Aquí aparecen los criterios del grupo de secundaria y el de primaria. Y tenemos un apartado de fundamentos metodológicos donde se ha escrito lo que queremos hacer con el grupo y con el alumnado, las referencias bibliográficas donde también podemos incluir lo que queramos para el alumno de NEAE, y en las observaciones está lo que comentaba antes Cristo, por ejemplo, un criterio de evaluación que, tal como recoge la norma, se pudo adaptar para este alumno. Vale. Dice que nos van a dejar un poquito más de tiempo. Aquí tenemos en las observaciones aquellos, por ejemplo, en este caso el criterio que se modificó, queda aquí como se quedó modificado, y alguna recomendación que queramos darle al tutor, por ejemplo, en este caso que era un tema algo delicado, como puede ser que el alumno aporte un prospecto médico de casa, pues le dan las recomendaciones al tutor, se las puede dar el propio profesor de apoyo a las NEAE o el profesor de audición y lenguaje, quien esté en este momento trabajando con él, para que tenga en cuenta qué es importante hacer con el alumno o cómo replantear, en este caso, alguna de las actividades que estaba propuesta para el grupo. Propuestas, ¿sí? Decía antes que todo lo que hagamos aquí lo podemos transformar a papel, ¿vale? Y podemos compartirlo. Pues a través de este imprimible es una manera más rápida de acceder a toda la información y a otros enlaces
que acompañan, es decir, de documentos que acompañan a la situación de aprendizaje. Es decir, todas las fichas adaptadas, los folletos, etcétera, pues están alojados en una nube y a cualquier persona que le llegue en formato digital este imprimido puede acceder a esos folletos y a esos recursos adaptados. Como antes estuvimos probando y la conexión no nos estaba, no estaba siendo muy eficaz, vamos a ver si con otros podríamos, pues por ejemplo, ficha adaptada. Bien, esta parece que se descargó. Entonces, el docente mismo que ha diseñado esto, como cualquier otro con el que haya compartido, pues pinchando sobre ese recurso, aparece el diseño de la ficha que contempla la adaptación del alumnado y esto simplemente se imprime, se lleva al aula y se desarrolla la actividad tal como está prevista en el diseño con el alumno y con ese recurso, ¿vale? Esto en un futuro lo vamos a mejorar, ¿vale? Para que sea más fácil el acceso a todo este tipo de documentación, ¿vale? Cualquier persona que arrastre la situación va a acceder a todo lo que se ha conectado a esa situación. Todas las fichas adaptadas, textos, pueden ser vídeos, bueno, desde recomendaciones a cualquier tipo de archivo binario, ¿vale? Sí, mire, yo quería concluir, o sea, no irnos de aquí concluyendo una serie de cosas. La aplicación incide en el enfoque competencial, en la atención inclusiva, creemos que mejoran mucho, optimizan los tiempos y los recursos que dedica el docente a tareas más de tipo administrativo y burocráticas, fomenta la colaboración, la cooperación, permite diagnósticos colegiados y si tenemos diagnósticos colegiados probablemente nos saldrán propuestas de mejora más sólidas. Además es un modelo que es bastante sostenible, la aplicación pues ya vemos, no hace falta hacer grandes compras de recursos materiales porque con una debida colaboración entre toda la comunidad docente pues podemos conformar libros de texto muy buenos y muy adaptados al alumnado que tenemos delante y entre otras ventajas también les queremos decir una cosa, es decir, que todo esto está en proceso de mejora continua, que tenemos muchos avances, pero también es necesario ya contar con muchas cabezas, es decir, un poco activar la inteligencia colectiva. Si esto se va usando y va teniendo aceptación y tenemos una actitud de colaboración, por ejemplo, yo cuelgo en una nube una situación que he hecho, la puede encontrar cualquier persona de nuestra comunidad, pero además el acto de colgar, hagan un cálculo, somos en torno a 18.000 docentes. Si todos colgáramos una al nivel de esta, que por cierto ustedes podrán acceder, ¿vale? Ya a través de las reuniones con los equipos de orientación y también a los orientadores les haremos llegar todo esto, ¿vale? Haciendo una de este tipo me podría beneficiar, pues imagínense, de 18.000. El problema sería cuál escojo, pero lo que serían recursos y modelos para que nos inspiren, pues tendríamos muchos y de una manera relativamente fácil y barata. Entonces, como todo esto estamos en plena transformación, también insisto en la idea del comienzo, es decir, apóyennos en el sentido de a través de las reuniones que tienen ustedes ¿no? Las coordinaciones de equipos de orientación, también si hay aquí docentes, apóyennos a través de la participación en los consejos generales, en los planes de formación en centro, en la formación que ofrece el servicio de perfeccionamiento y todo esto va a generar una acumulación de conocimientos, ¿vale? Y de buenas prácticas que van a beneficiar a toda la comunidad educativa de Canarias. Y ya no sé qué más decir. Yo quería concluir con algo. El objetivo de presentarles hoy esta aplicación aquí era también para que viésemos cómo a lo largo del formulario que tiene la aplicación podemos recoger todos los apartados que ahora mismo contiene la adaptación curricular. En ese sentido estamos avanzando y estamos trabajando, tenemos en reuniones de coordinación con inspección donde le hemos presentado esta propuesta, utilizar esta herramienta para realizar la adaptación curricular, puesto que ya vieron que los distintos apartados están aquí.
También sé que hay que mostrarla con más calma y detenimiento a los equipos de orientación y al profesorado de apoyo a las NEAE y al profesorado de audición y lenguaje, pero es una herramienta que nos va a facilitar el realizar las adaptaciones del alumnado y nos va a facilitar y nos va a llevar también hacia ese enfoque de escuela inclusiva que es por el que se aboga ahora mismo, en el que el profesor de apoyo a las NEAE o cualquier otro profesor especialista o un segundo docente pueda intervenir en el aula y trabajar de forma paralela con el profesor que está en el aula. Dejamos un tiempo para alguna duda que les haya podido surgir, que probablemente sean muchas. ¿Qué tal? Buenos días. Estoy un poquito decepcionada porque yo pensaba que, bueno, era por mis expectativas, ¿no? Yo pensaba que nos íbamos a centrar más en tu situación de aprendizaje y no tanto en el funcionamiento de la plataforma, porque ya lo conocemos en los centros, en los planes de formación. Desde inicios de curso hasta el día de hoy hemos estado trabajando todo esto y también pues trasteando la plataforma y demás, conocemos esto. Bueno, pero me gustaría eso, lo que ustedes han dicho, que nos van a hacer llegar a esta situación de aprendizaje. Y luego, por otro lado, pues sí que me he encontrado con una serie de hándicaps a la hora de utilizar la plataforma. Por ejemplo, que yo no puedo vincular alumnado. Hay algunos orientadores que me han dicho que sí que lo pueden hacer, pero yo no sé cómo hacerlo. Otra dificultad con la que me he encontrado es que sé que Pincel-ECADE está vinculado con Proideac, pero Proideac recoge la información de Pincel-ECADE, pero creo que no es bidireccional, porque luego si se cambia algo de Pincel-ECADE, no aparece reflejado en la plataforma. No sé si... Y bueno, ¿algo más? No, solamente era eso. Gracias. Hombre, yo creo que voy a decir una cosa. No sé saludo de ahora y lo que se oye. Es importante que se oye. No se oye. No se oye. Yo saludo. Saludo y felicito a... Mira, yo estoy muy agradecida de esta exposición, pero sobre todo me gustaría pensar que esto va a cortar con límites que nos encontramos, como el concepto de que aún tenemos de materia o área. Es decir, que esto se va a cargar ese concepto que me parece muy limitante para el desarrollo del Proideac. Me imagino que también va a ayudar a que cuando se hable todavía de tareas o de materias o de áreas, se clarifique qué tantos porcientos hay de las distintas competencias o si no lo debe de haber. Y también quizá va a acabar con cuestiones que los orientadores nos vemos en la que al final se dice, claro, contenido sí ha adquirido con respecto a sí mismo, pero es que ha aprendido tanto con respecto a sí mismo respecto al año pasado que vamos a probarlo. Me imagino que con todo esto, que los criterios de evaluación y demás, y las calificaciones que has dicho colegiadas, vamos a acabar con esto. Y al final sabremos en sexto de enseñanza primaria y en primero de la ESO que los criterios están unificados totalmente. Vale. Bien, pues voy a intentar ser breve. Comenzaba planteándole sobre todo a la compañera que decía que estaba un poco decepcionada, que traía otras expectativas. Comenzaba la intervención diciendo que es muy difícil en una hora, bueno, tuvimos al final un poquito más de tiempo, hay enchufe, es imposible pormenorizar en una situación de aprendizaje con todas las decisiones que se tomaron para presentar un diseño de este tipo. Y como somos conscientes de que esto, el contexto de formación no es esto es una pincelada, un recorrido, digamos una labor más de difusión, pues yo me quedaba tranquilo, siento mucho decepcionar a las personas que venían con esas expectativas, me quedaba tranquilo porque sabía que esto se va a tratar con más detalle pues en planes de formación y en otro tipo de reuniones, ¿vale?
de carácter formativo. ¿Cómo se subsana? Pues muy sencillo, esto se lo pasaremos, la podrán estudiar y ante cualquier duda buscaremos caminos que ya existen, es decir, consejos generales, reuniones formativas, seminarios, y se podrá entender todo el ejemplo que se ha propuesto, ¿vale? Tienen que pensar una cosa, esto es rentable, pero llevar a hacer esto, es decir, que 4 personas lleguen a este producto, hay que invertir, pues calculen 10, 15, 20 horas de coordinación y de finalización del producto. Entonces, pues si hubiese ido leyendo los enunciados y por qué esto es así, pues a lo mejor quizás me hubiese quedado en la actividad 3, ¿me explico? Así que perdonen y bueno, quedan emplazados a otro contexto. La cuestión de vincular al alumnado y todo lo que es la sincronización con Pincel ECADE, si no funciona es porque hay una mala configuración del Pincel ECADE en el centro, ¿vale? Y que por otro lado no deja de haber algunos problemas, porque saben ustedes que cada centro tiene sus peculiaridades. No es lo mismo un centro que esté organizado por ámbitos que un centro que esté organizado por materia, un centro que sea, digamos, de primaria, que un centro de secundaria, y entonces hay Pincel ECADE es un mundo y que muchas veces no se configura bien y por tanto se producen este tipo de problemas con la vinculación del alumnado y tal. El caso de los orientadores y el profesorado de apoyo a las NEAE y otro tipo como los de audición y lenguaje. Se está trabajando para configurar un panel de manera que orientadores, apoyo a las NEAE y otro tipo de recursos de atención a las NEAE se pueda configurar de una manera muy sencilla y puedan en modo consulta, ¿vale?, observar todos los registros y los diseños que vayan haciendo el profesorado de área o materia. Y en modo también de registro, si esos profesionales deciden diseñar o codiseñar situaciones de aprendizaje y registrar aprendizaje, ¿vale? Entonces, estamos en eso. Hoy por hoy se resuelve de una manera, vamos a decir, brutal, y es que al orientador del centro le pongamos un perfil, es decir, lo hagamos docente de todos los grupos, ¿vale?, y materias que están adaptadas. Imagínense ustedes ese panel, ¿no?, cómo se les quedaría. Ustedes entrarían ahí, podrían tener, pues qué sé yo, 50 situaciones de aprendizaje y no sé cuántas calificaciones, ¿vale? Es verdad que se pueden filtrar los alumnos y se puede ir al detalle de aquel alumno que a cada uno de ustedes le interesaría. Es decir, que formaran parte de esa cartera de alumnado que atienden en el centro con mayor incidencia, ¿vale? Entonces, pues bien, el tema del porcentaje, nosotros partimos de un modelo, esto aquí no se puede explicar con mucho detalle, pero nosotros partimos de un modelo totalmente opuesto a la asignación de porcentajes y ponderaciones y creencias que se basan en que una materia o dos o X contribuyen más en un grado que en otro a tal o cual competencia, ¿vale? El modelo nuestro es holístico, integrador, partimos de la idea de que el aprendizaje no se puede cuantificar, ¿vale? Y esto no es que nosotros lo hemos inventado, ¿vale? Esto no es una idea nuestra, esto en la pedagogía es una idea aceptada y que hoy por hoy, analizando ciertas culturas que existen en el centro, es peor el remedio que la enfermedad. Es decir, cuando se asignan ponderaciones a criterios y a competencias y estas se calculan para determinadas áreas o materias, se deja de atender un problema fundamental y es las dificultades o las ventajas que tiene un alumnado para aprender. Es decir, el diagnóstico, la toma de decisiones de tipo colegiada y afrontar las dificultades de aprendizaje que tiene el alumno, al final no se profundiza en eso. Es decir, al final la máquina nos puede decir, imaginemos que tal materia contribuye a tal competencia, pero cuando un alumno no supera los aprendizajes, no va a haber una reflexión. Nos quedamos tranquilos con la nota y decimos que esto sale de una fórmula matemática, de un algoritmo. Nosotros no estamos por esa labor. Queremos que el docente reflexione, dialogue y construya el diagnóstico con otros docentes y así hagan las propuestas de mejora, ¿vale? La cuantificación tiene un papel muy limitado en el modelo.
Muchas gracias y esperamos vernos pronto.